Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. Cada vez que oímos hablar de sucesos violentos, como atentados terroristas o incluso matanzas, como la muy reciente de la Universidad de Virginia, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Es inevitable la violencia? ¿Está nuestra sociedad inmersa en un proceso de creciente violencia y agresividad? A estas y otras cuestiones vamos a intentar dar respuesta esta noche. Comenzamos. Para afrontar el tema de la violencia, contamos esta noche con la inestimable compañía y colaboración del doctor Paumar. Buenas noches, César. Buenas noches, David. Que además yo creo que la violencia es un tema de la suficiente envergadura como para que no nos podamos quedar en un análisis superficial. Por eso yo creo que la experiencia de un médico, experto además en trastornos de la personalidad, nos puede ayudar a entender un poquito los procesos y cómo se llega a esto. La mayoría de los programas de depredadores han tenido ese ingrediente, ¿no? Tanto cuando ha habido algún asesino como cuando ha habido algún conflicto bélico, cuando ha habido algún tipo de suceso con daños en el que ha habido una parte agresora y una parte agredida. En todos los casos que hemos estudiado, pues muchos de ellos, o la mayoría diría yo, tenían ese denominador común, ¿no? Es el empleo de la violencia a un ser humano haciendo daño a otro ser humano. En estos días, desgraciadamente, la violencia siempre está al orden en las noticias, ¿no? Sobre todo ahora mismo con el tema del maltrato de las mujeres en el ámbito doméstico. Lo que ocurre es que muchas veces parece que nosotros vinculamos lo violento casi con los restos físicos, ¿no? Con los hematomas, pero en realidad la violencia va mucho más allá de lo físico, ¿no? Claro, la violencia... ¿Qué manifestaciones tiene? Primero me gustaría definir un poco, para que podamos entender lo complejo del asunto, y hay que entenderlo como un problema de salud pública mundial de primer orden. La OMS dice que la violencia es el empleo, el uso o abuso de la fuerza. Es que delimitar esto es complicado. Sí, lo voy a decir un poco para que se entienda. Es el empleo de la fuerza con intención de causar daño a otro ser humano, ¿no? A eso a grandes rasgos, ¿no? O sea, es un acto, un comportamiento dirigido, una agresión, un acto dirigido a causar daño a otra persona, o sea, con intención de hacerle daño, ¿no? Cuando decimos daño, queremos decir daño físico o daño psicológico. Cuando decimos daño o empleo de la fuerza, queremos decir a veces un empleo directo de la fuerza y a veces un empleo indirecto, que tanto daño puede causar el pegar a un niño como una deprivación, como un aislamiento, como una serie de carencias que pueden hacer daño a una persona. Al no dar un cuidado a un niño, pues es otro tipo de maltrato, ¿no? Hablamos de violencia de un individuo hacia otro individuo, pero también de un grupo hacia otro grupo, de un individuo hacia un grupo, o sea que es un problema tanto individual como colectivo, ¿no? Eso a grandes rasgos. Desde el punto de vista psicológico se puede operativizar o hacer de una forma sencilla, se habla de la violencia como una estrategia del ser humano para solucionar los conflictos, ¿no? Lo que pasa es que es una mala estrategia porque tiene una serie de costes, una serie de daños para la comunidad, ¿no? Y por eso el enfoque debe ser casi siempre con la violencia comunitario. Porque la violencia, el empleo de la violencia no es rentable como solución entonces. Depende de la escala de valores de la persona o dónde se haga ese análisis. Por eso digo, mentalidades o personas o grupos egoístas que solo miran... Por cierto, perdona que te interrumpa, porque ahora mismo estamos viendo fotografías por ejemplo, ahora es de una ejecución. Supongo que las ejecuciones, aunque sean dentro de un proceso judicial, claro, en lugares donde está vigente la pena de muerte, también deben considerarse como manifestaciones de violencia, entiendo. Entiendes. O sea, entiendes bien, pero es una violencia, respaldada por un Estado. A veces para poner orden en su país y otras veces la guerra también es otra manifestación violenta, pero que puede ser respaldada por la nación y todos los asesinatos que se cometen en una guerra no son considerados delitos, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay muchos valores y muchos parámetros a tener en cuenta y a la hora de
de entender el complejo fenómeno de la violencia, ¿no? Cosas que tienen más que ver con el individuo y cosas que tienen más que ver con la sociedad, ¿no? Con los distintos tipos de individuos, más o menos violentos, y con los distintos tipos de culturas y sociedades, que pueden ser a su vez más o menos violentas. Ya que hablamos ahora, ya que has sacado el tema de las culturas y sociedades, hay algo que también tenemos que plantearnos, la comparativa. Vamos a hacer algo de historia. ¿El ser humano siempre ha sido así de violento? Porque a veces nos generan los episodios tan violentos, como ya he dicho, la matanza de la Universidad de Virginia, un tema del que no hablaremos, por cierto, mucho, ya que dedicaremos un programa especial a ello, pero nos hace plantearnos, ¿siempre hemos sido tan agresivos? O quizá vamos a más. No hay más que analizar el siglo XXI. El siglo XXI, en los pocos años que llevamos, pues, tiene ya una cantidad de muertes y de víctimas de violencia impresionante. ¿Vamos a más? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto de las civilizaciones y las culturas? Siempre ha habido datos de violencia en las culturas y las civilizaciones. Varía la expresividad y varían los medios de comunicación y varía la tecnología, pero debemos pensar en que las primeras manifestaciones pictóricas de los homínidos prehumanos, de los Homo sapiens que vemos en las cavernas, son muchas veces de luchas, guerras y cazas, ¿no? O sea, digamos que... Pero uno digamos que idealiza en cierto modo esos estadios iniciales de civilización, Sí. Uno piensa, pues bueno, eso es para cazar. Eso es esa violencia que entendemos necesaria para la supervivencia, frente al daño gratuito de una agresión que no busca Sí, eso, ¿no? eso es una derivación, que desde luego la capacidad del ser humano para dañar al próximo se ha elaborado de una manera, pues como el resto de tecnologías. El ser humano del resto de los primates, ¿no? Y del resto de los homínidos, ¿no? Para muchos ha sido una de las principales causas de que el ser humano sea la especie predominante en el planeta. O sea que a la hora de lo que es la selección natural, para muchos precisamente esa capacidad para la violencia del mono, o sea, el mono violento, ¿no? Es lo que ha distinguido que el ser humano haya prevalecido sobre otras especies. O sea, hasta qué punto puede estar ligado. Lo que te decía antes, ¿no? Las primeras pinturas son de hombres cazando, ¿no? La importancia que le daban a la caza, ¿no? Nuestros antepasados, a la violencia o digamos a la agresividad predatoria, ¿no? Eso siempre ha interesado mucho al ser humano, el tema de la caza. Este programa, el que bautizó este programa, se ve que tiene un interés dormido, pero por la caza, ¿no? Y por eso lo llamo depredadores. Desde los seres humanos siempre hemos tenido ese interés por la caza. Lo que sí que ha diferenciado al ser humano con respecto a otras especies y de monos, pues ha sido esa agresividad, dirigir esa agresividad predatoria hacia un congénere, o sea, la violencia interespecífica hacia sus congéneres de especie, y eso sí que lo ha distinguido bastante, ¿no? Vamos a ver, después de hablar un poquito de historia, es decir, comprobar efectivamente que la violencia ha venido ligada un poco al desarrollo humano desde sus inicios, sí, ¿correcto? No solo para cazar, como tú decías, para distinguirnos de los animales, entre nosotros mismos somos capaces de hacernos daño. Para muchos sociólogos la capacidad de construir y la capacidad de destruir ha evolucionado en la sociedad también paralelamente, ¿no? A medida que somos más capaces de hacer grandes producciones, grandes obras, ¿no? Tecnológicamente y a muchos niveles podemos hacer cosas casi que maravillarían a nuestros antepasados. También la capacidad de destruir ha evolucionado paralelamente, ¿no? Ahora mismo tenemos potencial bélico para acabar con el planeta, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en eso, ¿no? Hasta qué punto va muy ligado a la evolución, la capacidad para hacer daño va muy ligado a lo que es la naturaleza humana. Hombre, está claro que la aparición de las armas de destrucción masiva supongo que son un buen ejemplo de ese progreso, quizá entendido en el peor de los sentidos, un progreso también, no solo como de capacidad constructiva, sino capacidad destructiva. Es decir, claro, uno con una flecha puede hacer menos daño que uno con una bomba nuclear, eso está claro. Pero te voy a hacer ahora una pregunta que supone un cierto matiz. De acuerdo que desde el principio la violencia está obligada a nuestro propio desarrollo, pero ¿podríamos hablar ahora de que quizá esa progresión de la violencia es superior en velocidad, podríamos decir? ¿Realmente nuestra sociedad ahora está acentuando esa violencia o no? Lo digo porque vivimos en una sociedad que es muy cómoda, vivimos todos muy bien, me refiero a los países occidentales, lógicamente, y entonces en nuestras sociedades cómodas, en principio, no debería existir esa facilidad para, pues desde
discusiones en un accidente de tráfico, enseguida parece que saltamos. Quizá el estrés en nuestras sociedades fomenta una violencia superior. Eso está aún por demostrar, ¿eh? El estrés que tenemos ahora es distinto de los que tenían otras sociedades, que decían, nos estresamos por cosas que les parecían ridículas, ¿no? Hace 2 o 3 generaciones, y que estarían más preocupados en no morirse de hambre, o estarían más preocupados en cosas más distintas, ¿no? Su escala de valores es completamente distintos, ¿no? Sí que es importante distinguir en que incluso hoy en día en la sociedad contemporánea hay distintos tipos, hay diferencias entre países y culturas, y hay sociedades que demuestran mayores tasas de violencia como autodestructiva, o sea, incluso suicidios y violencia y homicidios. Hay una diferencia, por ejemplo, países como África, América, Sudamérica, países menos desarrollados, demuestran que mayores tasas de homicidios, según los informes de la OMS, ¿no? Y menores de suicidios, y sin embargo poblaciones más desarrolladas, como pueda ser Europa, demuestran menores tasas de homicidios y mayores de suicidios. O sea que parece que sí que, de alguna forma, parece que esa violencia tuviera que salir por alguna parte y estuviera inversamente relacionada. Pero entonces, ¿tú no crees que en nuestras sociedades la violencia va a más? Simplemente, según tú, entonces, ¿sigue el mismo proceso evolutivo que ha seguido hasta el momento? A ver, ya sé que son preguntas un poco de lucubración, ¿no? A ver, pero lo que va más es los instrumentos de aplicación de esa violencia, desde luego, y tanto los medios de comunicación como los medios tecnológicos para ejecutar esa violencia, indudablemente van a más. El ser humano, yo creo que sigue siendo básicamente, no tenemos datos para pensar que sea más violento, ¿no? Ni que tenga mayores desequilibrios psicológicos, ni que tenga, por lo que sea más peligroso. Otra cosa es que los instrumentos que tiene a su alcance, sí que pueden hacer que se haga eso, el verdadero harakiri medioambiental. O sea, no solamente cuando digo violencia, también una expresión de violencia es cargarse la naturaleza, extinguir especies. Claro, es otra manifestación. Claro, ese tipo de cosas que son para el sistema natural, ¿no? Tan ecológico, ¿no? Son disturbios tan graves que no se pueden entender en otros animales, en otras especies. Son características del ser humano, precisamente por el control que ha logrado, precisamente porque ha desarrollado esa capacidad para controlar el medio ambiente, y que es una forma de agresividad y que puede hacernos que, desde luego, lleguemos a cotas inalcanzables o impensables para otros animales y otros tiempos, ¿no? O sea, podemos cargarnos un país de un bombazo, eso es un hecho, ¿no? Y está en manos, a lo mejor, de un grupo de personas esa decisión, ¿no? Cosa que jamás ha sido así, ¿no? Esto nos recuerda al conflicto de la Guerra Fría, ¿verdad? Esa amenaza latente. Antes de pasar a nuevos temas, por ejemplo, la diferencia entre agresividad y violencia, que me parece que a veces nosotros los utilizamos como términos sinónimos y no lo deben ser. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a ver el vídeo para, digamos, delimitar conceptualmente lo que es el término de violencia, y a partir de ahí iremos desarrollando otros interrogantes. Vamos a verlo. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana. Sus efectos se pueden ver bajo diversas formas en todas las zonas del mundo. Cada año más de 1,6 millones de personas pierden la vida y muchas más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia autoinfligida, interpersonal o colectiva. En conjunto, la violencia es una de las principales causas de muerte en todo el mundo para la población. Es imposible calcular el coste humano en aflicción y dolor, pero el económico se cifra en miles de millones de dólares. En realidad, ambos son casi invisibles en gran parte de los casos. Aunque la tecnología satelital permite en la actualidad que ciertos tipos de violencia, como las guerras o el terrorismo, resulten muy visibles, es mucha más la violencia que ocurre fuera de la vista. No hay más que recordar los abusos sufridos en el hogar. Muchas de las víctimas son demasiado jóvenes o están muy débiles o enfermas para protegerse. Algunas se ven obligadas, por las convenciones o las presiones sociales, a guardar silencio sobre las experiencias vividas. Al igual que los efectos, algunas causas de la violencia se pueden ver con facilidad. Otras se arraigan profundamente en el entramado social, cultural, económico y de la vida humana.
Investigaciones recientes indican que aunque determinados factores biológicos y otros elementos individuales explican parte de la predisposición a la agresión, más a menudo interactúan con factores familiares, comunitarios, culturales y otros agentes externos para crear una situación que favorece el surgimiento de la violencia. A la vista de hechos tales como el recrudecimiento del terrorismo, el maltrato a las mujeres o la aparición de nuevas guerras, cabe preguntarse: ¿es inevitable el proceso de violencia creciente en el que parecen encontrarse inmersas todas las sociedades? ¿Es posible, por el contrario, cambiar los factores que contribuyen a producir respuestas violentas? Vivimos en un mundo violento, pero ¿eso es lo mismo que decir que vivimos en un mundo agresivo? Pues no, a veces se confunde y es importante saber la diferencia. La agresividad, igual que la sexualidad, es un instinto necesario para la supervivencia de cualquier animal, y en particular, en concreto, de los mamíferos. Es ese instinto que nos permite luchar por la vida, luchar con los elementos, con el medio ambiente, con otras especies, luchar para vivir. Eso en principio es uno de los motores de la creatividad y del desarrollo humano, ¿no? Y del progreso humano. O sea, en sí la agresividad, pues una persona tiene que ser agresivo y debe aprender a manejar y a educar esa agresividad de forma constructiva para la sociedad y para el medio ambiente, para ambos. O sea, no puede ser que el egocentrismo humano se crea que sea el centro del universo y se olvide que es una especie más y nos carguemos el equilibrio ecológico. Por eso mismo la agresividad en sí es consustancial a la naturaleza humana, viene preprogramada en un cerebro sano, ¿no?, de cualquier especie. Pero dentro de unos límites, supongo, ¿no? Claro, entonces otra cosa es que esa agresividad sí que puede convertirse en violencia. Ese instinto normal y sano puede desarrollarse, puede canalizarse mal de acuerdo a la educación, de acuerdo a las influencias socioculturales, y puede convertirse efectivamente, y ahí está la confusión, en violencia, ¿no? De acuerdo. Vamos a pasar ahora, hemos hablado de manifestaciones de la violencia, violencia psicológica, violencia física, pero ahora vamos a pasar a una cuestión más concreta, que es la cuestión de los tipos de violencia. Algo ha salido porque has mencionado el tema del suicidio como, pues, una forma de violencia que quizá es más frecuente en sociedades evolucionadas, o los homicidios, pero bueno, concrétanos exactamente. Dentro del concepto de violencia, pues, ¿qué tipos podemos distinguir? Sí, pues siguiendo un poco hay muchas clasificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista psiquiátrico, que es el mío, pues se entiende una violencia lo que es impulsiva, afectiva, que es llevada por los afectos, ¿no?, que es una persona que pierde el control en un determinado momento porque pierde el control de las emociones, ¿no?, descontrolada, y otra que es una violencia organizada, ¿no?, una organizada, planeada, planificada, incluso consensuada por un grupo, que es lo que a veces llamamos maldad, ¿no? Quiere decir, eso es desde el punto de vista psicológico. La OMS sí que distingue lo que decíamos antes, ¿no?, la violencia dirigida hacia uno mismo, la autodestructiva, la del suicidio y la autoagresión. También hay que recordar que está tipificado en el Código Penal el suicidio, es decir, que eso es delito en principio. Claro, y a ver, es delito, pero es otra cosa que nos confundimos, ¿no? No todos los delitos son violentos, ni toda la violencia es delito. O sea que el delito es una transgresión de una norma social de un determinado momento para una determinada cultura. O sea, el delito lo impone la legalidad vigente de un Estado, ¿no? Y eso varía mucho, ¿no? Entonces, lo que decía, sobre todo, eso. ¿Suicidio, verdad? Sí, el suicidio, y luego está la violencia interpersonal, ¿no?, la violencia de pequeños grupos, ¿no?, la violencia doméstica, por ejemplo, y la doméstica tanto la violencia de género como la violencia hacia el niño, hacia el menor, como la violencia hacia la tercera edad, ¿no? Y luego podemos ver ya la violencia de grupo, ¿no?, que es un tercer nivel de esa violencia, que sería las violencias de colectivos. Como las limpiezas étnicas, por ejemplo. Sí, que tendría, pues, a veces una motivación política, o sea, que serían políticas destructivas, o una motivación económica,
O sea, digamos que ahí vendría determinado, la violencia grupal vendría determinado por intereses económicos y luego incluso una violencia pues, por religiosa, ¿no? A veces podemos ver que hay una violencia grupal promovida por ideas religiosas, por ejemplo el fanatismo. Bueno, al tema del origen de esas violencias entraremos enseguida. Hacemos una muy breve pausa para publicidad y enseguida volvemos para analizar, como digo, las causas de esa violencia. Doctor Paumar ha mencionado diferentes modalidades de violencia, desde en el ámbito doméstico, como la violencia de género, por ejemplo, o contra los niños o los ascendientes de la tercera edad, la violencia grupal, como asesinatos en masa, por ejemplo, o las limpiezas étnicas, pero la pregunta que ahora tenemos que hacernos es, viendo esas modalidades, ¿cuál es la causa de ellas? ¿No? Es decir, ¿cuándo, en qué momento nace ese tipo de problemas? El comportamiento violento es una toma de decisiones en un momento concreto de una persona o grupo de personas, y eso está determinado por una serie de factores. O sea, se le considera multifactorial y multicausal. Se considera que hay una serie de factores individuales, otra serie de factores interpersonales y otra serie de factores socioculturales, más bien grupales, colectivos, ¿no? O sea, y todos ellos tienen que darse, o todos ellos aportan esa probabilidad, ¿no? a que se reproduzca o se lleve a cabo ese comportamiento violento, ¿no? O sea, durante mucho tiempo se han dado mucha importancia al medio ambiente. Se dijo que el medio ambiente es lo que generaba violencia a sociedades, o sea, un poco la causa de la violencia como que son las sociedades, ¿no? Los factores sociales son los que determinan, o los que más determinan ese comportamiento violento del individuo, ¿no? Y luego se ha visto que hay factores individuales también que hacen que haya personas o personalidades violentas, ¿no? Entonces son la suma de ambos, ¿no? Yo me gustaría analizar un poco eso, si te parece bien, ¿no? O sea, esas particularidades individuales, ¿no? Entre las cuales está pues, la base biológica, ¿no? Que es ¿hay cerebros más violentos que otros? Pues sí. ¿Y eso entonces se puede predecir? O sea, ¿se puede predecir que una persona tiene una predisposición mayor a la violencia? Claro. Precisamente lo que queremos, haciendo prevención primaria de la violencia, es predecir una serie de factores de riesgo para anticipar que eso se produzca, ¿no? Que se sume, ¿no? Que se sume eso y que al final esa ecuación dé como resultado el comportamiento violento. Entonces, hay una serie de factores biológicos que algunos se saben, sirven para más o menos cosas, porque algunos se pueden cambiar y otros no se pueden cambiar, pero que se conocen. Se sabe que en el cerebro está ese potencial de agresividad, que es ese potencial para dañar a otro, ¿no? Ese potencial, que tenemos todos. Eso lo tenemos todos, pero es que también tenemos metido en el cerebro un potencial para frenar esa agresividad. Y eso es lo que nos hace luego ir aprendiendo cuándo y cómo tengo que soltar esa agresividad, ¿no? Y eso puede venir ya mal de partida, o sea, el hardware puede venir de nacimiento ya tocado. ¿Por qué? Incluso a nivel... A ver, el ejemplo más claro son los estudios que han demostrado que hay algunas anomalías genéticas que pueden hacer que la persona sea más agresivo. Todos recordamos, como se ha dicho durante mucho tiempo, que la presencia de 2 cromosomas Y, que el cromosoma Y recordamos que es el propio del ser humano, del masculino, ¿no? del hombre, ¿no? Pues la presencia de del cromosoma Y, de 2 cromosomas Y, que es una anormalidad, hacía que ese hombre fuera mucho más violento. De hecho, en las cárceles se vio que había una población más frecuente de lo habitual, porque eso es una anomalía muy poco frecuente, que tenía 2 cromosomas Y, ¿no? Y eso está ligado a la testosterona. Entonces la testosterona sí que es una hormona que tenemos todos, pero que también constituye un poco la base biológica de la agresividad y luego, en consecuencia, de la violencia. Luego se sabe que otros factores biológicos que se han estudiado, pues lesiones cerebrales en zonas que controlan los impulsos, la agresividad, que a veces son de nacimiento y otras veces son a consecuencia de daño sobrevenido, también hace que esa persona se comporte de una forma violenta. Esto que comentas sí que nos suena a algunos casos que hemos estudiado en depredadores, de asesinos, por ejemplo, que durante su infancia o juventud habían sufrido accidentes o golpes en la cabeza. O sea, podría estar ahí a lo mejor ese tipo de lesiones como origen, ¿no? Sí, eso se ha estudiado. Por ejemplo, creo recordar, no sé si era... no, el carnicero de Milwaukee no, pero había allí uno de ellos que sí que se suponía que había sido fruto de una lesión además por maltrato familiar en la cabeza. Incluso experimentalmente, ¿no? Se ha visto, ¿no? Cambiar personalidades después de un accidente de tráfico
una persona convertirse en violenta. O sea, que eso está demostrado, ¿no? Que hay una base biológica. Pero quizás más frecuente, así como mecanismo experimental de demostrar la agresividad cuando hay una afectación del cerebro, es las toxicomanías y el alcoholismo. Quiero decir, el uso de químicos está demostrado, en particular todas las drogas, están demostrados con un incremento, con un descontrol de la agresividad y un incremento de la violencia. Violencia tanto accidental como violencia contra uno mismo, como violencia homicida o violencia contra los demás, ¿no? O sea, que en esos casos el ser humano pierde ese control que tiene para dosificar su agresividad. Claro. Luego está, si me dejas seguir... Por supuesto. Concretamente, porque tenemos muchos temas de los que hablar, entonces, si no te alargas mucho, porque quiero sacar más temas, ¿eh? Vale. Porque el tema de la violencia es lo que tiene, que hay muchos aspectos que tratar. Es que eso que quiero que quede claro. Luego hay un factor interpersonal, ¿no? O sea, que realmente de relaciones. He dicho antes eso, que se puede entender la violencia como una estrategia de resolución de conflictos o resolución de problemas mala, ¿no? Y sí que también eso se ha relacionado a personas que tienen pocas, hemos visto, y eso lo hemos visto en otros asesinos, que tienen pocas habilidades de comunicación y pocas habilidades de relación, habilidades sociales, pues es una forma de expresión anómala, ¿no? O sea, una forma de comunicarse con el otro anómala. O de llamar la atención, supongo. Sí, de pedir ayuda anómala. Y eso lo podemos entender pues, que muchas veces en violencia familiar, ¿no? Muchas veces pegas al que más quieres, ¿no? O estos monstruos que muchas veces han secuestrado a personas porque no sabían encontrar, o han matado a chicas porque no sabían encontrarse una novia, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y luego están las connotaciones culturales, lo que es la sociedad, ¿no? Cómo influye una sociedad, el potencial, ¿no? Ir reforzando, favoreciendo esa conducta violenta, ¿no? Eso es un debate muy delicado, es decir, si efectivamente los programas de televisión, las películas, los videojuegos, esto también lo hablamos a veces con algunos aspectos, si fomentan la violencia, si la familiarizan en la vida cotidiana y luego pues la gente joven, etcétera, pues tiene más facilidad o más predisposición para hacer uso de la violencia en situaciones donde habitualmente no tendrían que tener uso. Sí, eso se ha estudiado. Se ha estudiado mucho. ¿Con qué conclusiones? ¿Realmente esa familiaridad con asesinatos y violencia en películas, cine, videojuegos y demás se traduce en que las personas muestran una mayor predisposición? Pregunto. Sí, eso eleva, o sea, ese aprendizaje de la violencia, ese refuerzo de la violencia, eso convertir en la violencia como algo divertido, como algo bien visto, de ocio, recreativo, Claro, que se vuelve algo cotidiano, algo que... Sí, eso por una parte lo que hace es desensibilizar, ¿no? Escenas espantosas, o sea, teniendo en cuenta los efectos especiales que hay ahora, pues escenas espantosas pues ya no nos asustan y nos inhiben como nos inhibirían, ¿no? Y como nos asustarían, ¿no? Y luego ya hay un aprendizaje instrumental de cómo hacer daño a los demás, ¿no? Que lo podemos ver en las películas, que lo podemos ver en los videojuegos, que hay algunos videojuegos que son verdaderos simuladores de guerra y simuladores de violencia, ¿no? Y eso, y sobre todo la televisión. La televisión también se ha estudiado cómo la violencia en la programación influye en la cabecita de las mentes más vulnerables, que son las mentes que están en formación o que están más inestables, como son pacientes con algún tipo de trastorno mental. Eso sí que parece que se ha estudiado. De todas maneras, durante mucho tiempo, sobre todo lo que más importancia se le dio desde el punto de vista sociológico fue a la pobreza, o sea, a la falta de medios como determinante de la violencia. O sea, la falta de cultura y la carencia. O sea que, hombre, ya dicen que el caldo de cultivo de algunos fenómenos de terrorismo, exceptuados los supuestos de fanatismo religioso, político y demás, están ahí, precisamente en la desigualdad. En los pobres que están muy mal frente a los ricos genera una mala sensación. También quería insistir en esa cuestión de un hecho que resulta muy preocupante. Cada vez es más difícil que nos escandalicemos con lo que aparece en un informativo. Cada vez tienen que ser hechos más graves, lo cual, digamos que es una prueba de lo que comentas, ¿no? Que efectivamente nos vamos haciendo impermeables a esa violencia. Sí, sobre todo nos podemos asustar si pensamos que una de las cosas que nos diferencia de un psicópata es que nosotros, muchos de los frenos, o sea, uno de los frenos que tenemos para no hacer daño a otro, es que la propia impresión de la imagen del sufrimiento de otro nos inhibiría. Y eso es lo que pasaría, pero que eso se desensibiliza a costa de ese entrenamiento en violencia que hacemos, ¿no? Eso es una afirmación muy inquietante, porque eso es como decir que hemos perdido una barrera de las que disponemos para evitar hacer barbaridades. Lo que pasa es que tenemos muchas barreras
y perdemos algunas, y tenemos que darnos cuenta que las perdemos. Perdemos los valores, por ejemplo. Pues los valores son muy importantes, los valores de una sociedad. Y si tenemos sociedades que fundamentalmente valoran el disfrute, el ocio, el éxito a cualquier precio, y nos olvidamos de ética, religión, que son también partes de esas creencias, de esos pensamientos que nos retienen y que regulan el comportamiento humano, eso tiene un coste. Quiero decir, la moralidad y la ética no es un capricho, no, eso es una prolongación de la inteligencia. O sea, el que yo no haga determinadas cosas, o sea, hoy en día parece que el que tiene un poquito de ese pensamiento, pues parece que es un atrasado y parece que hoy esa... Sí, lo que cunde es el hedonismo más absoluto. Eso, liberalización del pensamiento que tiene sus costes, o sea, tiene sus pros, pero malentendido tiene un montón de problemas, ¿no? Ese egoísmo, ese narcisismo, esa búsqueda del placer, esa impulsividad. Oye, ya que hablas de sociedades, hablas de ese tipo de efectos, de influencias, ya que generalmente el país donde más se producen episodios violentos es Estados Unidos, lanzo la pregunta, ¿hay sociedades más violentas que otras? Antes te he preguntado sobre el ser humano en general, las civilizaciones, pero ahora te pregunto, ¿hay sociedades más violentas que otras? Estadísticamente sí, porque el número de homicidios en Estados Unidos no tiene nada que ver, la tasa de homicidios en Estados Unidos, con la de España. ¿Y qué justificación puede haber para esa comparativa, ¿no? ¿Por qué una sociedad es más violenta que otra? Simplemente, y lo lanzo aquí porque a veces parecen soluciones un tanto simples, únicamente porque es mucho más fácil conseguir armas en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, pero eso va ligado a cómo se entiende, ¿no? Cómo se entiende el ser humano en los Estados Unidos y qué modelos tienen, ¿no? Si tienen el modelo del vaquero o del justiciero De John Wayne. o de John Wayne, pues parece que justifica casi todo. O sea, liarse a tiros pues es una conducta pues tradicionalmente bien vista. Y claro, eso hace que la industria armamentística crezca como ha crecido, desarrolle una serie de intereses económicos que ya sean aplastantes y que ya uno no pueda frenar. Claro, son lobbies, ¿no? Como Exacto. la asociación del rifle. Entonces llega esa necesidad de gastar balas, hace que no se pueda poner freno y que uno se cierre la soga alrededor del cuello del Estado, porque entonces tenga que montarse guerras para gastar balas, tenga que seguir vendiendo armas para que sus ciudadanos se maten, para seguir gastando balas. Lo estoy diciendo de una forma sí. muy... No, pero queda muy gráfico. Ajá. Y yo creo que algo de eso hay, ¿eh? Yo creo que algo de eso hay. Por ejemplo, muchas veces se piensa que los toros es un espectáculo salvaje y que es violento, etcétera, etcétera, porque se ve sangre y Hombre, y se maltrata a un animal que en el fondo, Exacto. Antes hablábamos del medio Perfecto, ambiente, es un ceremonial simbólico en el cual, pues evidentemente hay un daño, hay quizás un daño mayor del que se le podría hacer a un animal, naturalmente que lo matarías igual, porque nosotros somos su depredador, pero que sí. Pero lo que significa eso para un colectivo, pues digamos que la sostenibilidad de matar un toro, quiero decir, hay que ver muchas cosas. Se ¿no? barajan diferentes Quiero intereses. decir que a lo como mejor, siempre los intereses en el juego. no es tanta barbaridad eso, y sin embargo, pues a lo mejor los anglosajones o un estadounidense podría verlo como una salvajada. Claro, pero a su vez los ingleses hacen la caza del zorro, es decir, realmente... Pero vamos, ya que el doctor Baumar pues, ha entrado ya en temas polémicos, vamos a seguir con ellos. Recientemente, creo que era una niña, denunció a sus padres por haber recibido unos azotes, creo que era con una zapatilla. No hablamos, por supuesto, de palizas, porque eso evidentemente no genera ninguna polémica. Una paliza siempre es algo completamente pues, a denunciar, pero hablamos ahora de algo que es pues, ese presunto legítimo derecho de los padres a castigar a los hijos dentro de la moderación y lo razonable. Y yo te lanzo entonces, pues dar unos azotes a un niño, se supone que es algo violento, se supone que es una violencia como se señala a evitar a toda costa. Yo lo lanzo ahí. No, me parece muy interesante porque es súper polémico, porque eso es tan esperpéntico como enjuiciar a un maestro por corregir a un niño, o como eso, llevar ante un juez a otro niño por meterse con uno. Quiero decir, son las cosas que son sacadas de quicio, ¿no? Que muchas veces en ese interés, ¿no? de proteger y de evitar el maltrato, tomamos medidas desproporcionadas que hace que se produzca un maltrato inverso.
Un maltrato inverso, lo que tú dices, es cada vez es más frecuente, es mucho más frecuente de lo que te imaginas. ¿El qué? Niños que, con esa sobreprotección que se le da al menor en nuestra cultura, en nuestro estado, que no pasa en otros estados, que justamente es lo contrario, pero desde nuestra percepción el niño es tan intocable que se le crea una barrera y se le crea tal blindaje alrededor que se puede convertir en un agresor, como así se convierte. Quiero decir, ese niño pues, sabe que puede hacer lo que le dé la gana antes de cumplir los 18 años, que sabe que va a salir ileso. ¿Por qué? Porque el niño mucho antes se da cuenta de esas cosas y puede convertirse a sí mismo en un maltratador. De todos modos, a pesar de ese blindaje que efectivamente pues, tienen en nuestro país y que imagino que en principio es algo que parece positivo, es decir, el menor evidentemente es la persona más vulnerable, Sí, pero eso no evita, si vemos las estadísticas de abusos sexuales incluso en el hogar, abusos sexuales, violencia, maltrato físico a menores en sus propios hogares y demás, vemos que son estadísticas muy preocupantes. Luego ese blindaje tampoco soluciona nada. Por eso vemos que es inefectivo y que encima tiene efectos secundarios, entonces tenemos que ajustar mejor esas medidas. Desde luego el interés de esas medidas, como las medidas de protección del maltrato doméstico y de género, también es eso, es ser justos y que las personas, ayudar a las mujeres maltratadas a desencadenarse de esa situación, ¿eh? Pero si entendemos esto como una cosa de buenos y malos, pues cometemos el error de convertirnos en hacer medidas que conviertan a la maltratada en maltratadora y que haya mujeres que abusen de esas medidas legales, ¿eh? Y creen una especie de acoso legal aprovechándose, ¿no?, de esas contramedidas, ¿no? Y dejan en desventaja legal a los hombres, como también se está viendo hoy en día. Quiero decir que tenemos que ver que muchas veces es la proporción, ¿no?, y lo que es el examinar el suceso en cuestión sin convertirlo en una cosa de buenos y malos, no ser tan extremistas y no ser tampoco a lo mejor tan violentos, claro, con la otra parte. Es un problema porque Claro. se genera tanta alarma social y luego son terrenos muy resbaladizos, muy subjetivos. Eso. ¿En qué punto el castigo físico de un padre al hijo pasa de algo razonable a algo excesivo? Que son cuestiones muy subjetivas. Sí, Muy completamente. subjetivas, quiero decir, Sí, dentro de porque la límites. interpretación hoy en día, que un niño se porte mal en una clase, es que eso nos afecta a todos. Quiero decir, que un niño se porte mal en una clase se convierten en los problemas de indisciplina típicos del infante de toda la vida, que los curas nos han corregido a ti y a mí, pues ya se convierte en un niño violento, ¿sabes? O sea, ya le catalogas como niño violento, cuando no es violencia. O sea, no es violento, es un niño, como todos los niños, que está empezando a controlar, a aprender a controlar esa agresividad, y para lo cual el maestro tiene que tener autoridad, el padre tiene que tener autoridad, y el Estado no le tiene que quitar esa autoridad, ni al padre ni al maestro, ni el padre tiene que quitarse al maestro. O sea, quiero decir que en ese intento de protección, yo creo que tenemos que reajustarnos, ¿no?, que es la ley del péndulo, ¿no? O sea, sí que pretendemos huir de una cosa que es muy mala, y lo importante es no irnos al otro extremo, que puede ser también malo, ¿no? Porque hay un maltrato por carencia. A un niño que no le educas, que no le enseñas a frustrarse, que no le enseñas a obedecer normas, ese niño luego le estás haciendo un daño irreparable en su personalidad, para toda la vida, porque si no lo aprende en ese momento crítico, en ese periodo crítico de desarrollo, su personalidad, que es el momento de aprenderlo, más adelante no lo va a tener. Y eso nos lo encontramos en las consultas, ¿no? O sea, ese tipo de problemas nos lo encontramos en las consultas y nos lo encontramos también en las cárceles. Quiero decir, personas que no se adaptan porque no se les ha enseñado a manejar sus impulsos y a manejar sus emociones, ¿no? A veces realmente por una carencia, por un maltrato, y otras veces por otro exceso de proteccionismo. Sí. Hombre, que quede claro que desde aquí, desde el programa, aquí no estamos defendiendo que haya que pegar a un niño o a una niña para que su personalidad se forme correctamente, pero sí que es cierto que a veces se cae en el exceso. Eso sí que quizá yo no lo he razonable. dicho, ¿eh? Efectivamente. Eso no lo hemos dicho. No. Hay muchas formas de educar sin pegar, ¿no? Pero también tenemos que pensar que hay cosas mucho más graves que dar una torta a un niño en un determinado momento, ¿eh? Hay cosas mucho más graves, ¿eh? Indudablemente. Como el programa va avanzando y quiero hacerte alguna pregunta más, dejamos ese tema que además daría para horas. Vamos a ver, hemos hablado del origen de la violencia, casos sobrevenidos, a lo mejor fruto del ambiente, u otros que llevan ya un origen de nacimiento, por lo que has comentado. Sí. ¿Se puede curar a una persona violenta? Otra pregunta que, a la luz de lo que ocurre en los colegios, y ahora no me refiero a los excesos, sino etcétera, ¿se puede curar a una persona violenta? Si hablamos de curar, curar entre comillas, quiero decir que estás convirtiendo a la violencia en una enfermedad. No todas las violencias son producto de la enfermedad. Ese es otro error, ¿eh? Ese es otro error. La mayoría de
trastornos, los pacientes con trastorno mental no son violentos, y si lo son, suele ser hacia ellos mismos y hacia lo que quieren, ¿eh? Suele ser una violencia descontrolada, afectiva, o sea, producto de las pasiones, y que el primer perjudicado es él y los que más quiere, ¿no? Y esa realmente es la más fácil desde el punto de vista clínico, pues es detectar ese sufrimiento, ese trastorno. Ya puede ser depresivo, ya puede ser psicótico, y ponerle remedio desde un punto de vista clínico, y eso desde luego mejorará, ¿no? Esa violencia es distinta, ¿no?, que otro tipo de violencia, que no tiene que ver, que es la más peligrosa, que precisamente es peligrosa porque es una violencia controlada de una mente que controla bien y piensa bien, ¿no? Claro, o sea, es algo muy consciente. Sí. Bueno, verdaderamente la violencia es un tema que no se puede agotar ni en este programa ni en muchos que pudiéramos dedicar. De hecho, nuestra intención simplemente era dar pues, una especie de repaso por encima, porque es una cuestión que hoy día pues, está día sí y otro también en el candelero. Debemos dejar ya el programa. Recordaros, como siempre, nuestro correo electrónico depredadores@ztv.es para que nos enviéis vuestros comentarios o sugerencias, y emplazaros a nuestra cita de la semana que viene, donde hablaremos de un nuevo tema inquietante. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, César. A ti.